y Él no necesita nada de nadie. Él nos ama y por lo tanto Él quiere pasar tiempo contigo. Amén. ¿Estás dispuesto tú a pasar tiempo con Él? Amén. Ese amén nos escuchó como que muy fuerte. Nos ama tanto que en el libro de Apocalipsis nos dice que cuando venció a Satanás y a sus ángeles, dice Dios que la morada de Dios estará con ellos. El tabernáculo de Dios estará en medio de ellos. Tabernáculo significa habitación, habitar, porque Dios lo que quiere en realidad es morar con cada uno de nosotros. Jesús lo expresó de la siguiente manera. Cuando Jesús se encontró con la mujer cananea en el pozo, Jesús le dijo a esta mujer que Él estaba buscando y que llegará el día en que los adoradores adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Dios está buscando de ti. Dios está buscando de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Imagínate eso, ponte a pensar un momento. Dios, el creador de los cielos, el todopoderoso, Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, está buscando de ti, de un adorador que le adore en espíritu y en verdad. Amén. Yo creo que cuando adoramos a Dios en espíritu, a través de la fe, nosotros nos podemos dar cuenta que no importa qué situación estemos pasando, no importa que si en este momento estamos pasando por la enfermedad, no importa el problema por el cual estemos pasando, cuando miramos a Dios a través de la fe y miramos y nos damos cuenta que en un futuro Dios va a proveer provisión para nosotros, que Dios va a arreglarnos problemas, porque ese mismo Dios que en el pasado abrió las aguas del Mar Rojo, separó las aguas, ese mismo Dios en el día de hoy puede separarte a ti de todos tus problemas. Amén. Y le damos gracias a Dios porque venimos a adorarle en espíritu y en verdad. Dios no quiere que a su iglesia vengan con un espíritu de queja, de inconformidad. Por el contrario, Dios quiere que vengamos a la casa de Dios ante su presencia, a adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque cuando lo adoramos en espíritu, le damos gracias por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Amén. Vemos nuestro pasado y vemos cómo Dios ha proveído en cada una de nuestras situaciones, de nuestros problemas. Y lo único que queda en nuestro corazón es decirle gracias, Dios mío, por no permitir que los planes del enemigo hayan funcionado en mi vida. Gracias, Señor, porque los planes que tú tienes para mí no son planes de destrucción. Gracias, Señor, porque me has puesto por cabeza y no por cola. Gracias, Señor, porque me has prometido que todo lo que toque va a prosperar. Gracias, Señor, porque me has dado la victoria en Cristo Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Dios quiere que vengamos a la casa de Él, a su casa de adoración, con un espíritu de adoración, con un espíritu de verdad, para darle gracias por todas las cosas y las maravillas que Él ha hecho en mi vida. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, nos damos cuenta de lo que dice el salmista en el capítulo 16. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Porque te olvidas de las cosas que te atormentan en esta tierra y recuerdas que Dios ha hecho un llamado para ti, un llamado especial, porque para ti Dios tiene un propósito mucho más alto que cualquier otra cosa. Amén. Queremos pasar tiempo con Dios, ¿sí o no? Todos queremos pasar tiempo con Dios, pero muchas veces el pecado se interpone en nuestra relación con Dios. El pecado viene cuando nosotros tratamos de estar ante su presencia y se interpone en la relación que queremos como adoradores pasar el tiempo con Dios. Y nos damos cuenta que desde el principio esto ha sido así. Dios caminaba con Adán. Dios construyó un Edén para Adán, algo precioso. Y nos hemos dado cuenta de que cuando Adán pecó, Dios dijo, no más, hasta aquí. Y Dios echó a Adán del jardín del Edén. Dios sacó a Adán del jardín del Edén y nos dice la palabra que colocó querubines a cada lado y una espada para que no pudiese entrar nuevamente a ese jardín. El pecado ha sido un problema, como lo fue para Adán. El pecado ha sido un problema como lo fue para los hijos de Israel y sigue siendo un problema para nosotros en el día de hoy.
Cuando pienso lo que hace el pecado en la relación que tengo con mi Padre, que está en los cielos, me doy cuenta y aprecio las palabras que se encuentran en el capítulo de Romanos, el capítulo 5 del libro de Romanos, el versículo 19, que dice lo siguiente. Es el texto de esta mañana. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Padre que estás en los cielos, en la mañana de hoy te doy gracias, Señor, porque a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, de las vicisitudes que hay allá afuera, que hay en este mundo, Señor, hoy estamos aquí ante tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de todo, Señor, hay alimento en mi mesa. Te doy gracias, Señor, porque hay salud en mi familia. Te doy gracias, Señor, porque en ti, a través de la fe, tengo la esperanza de que tú vas a proveer un futuro mejor en el nombre de Cristo Jesús. ¿Saben una cosa? Todos tenemos un momento en el cual decimos, ya no más. Basta, ¿sí o no? En inglés, enough is enough. Cuando ya decimos que la misericordia rebosó la copa. Cuando el banco de nuestra buena voluntad ya está vacío. Llega un momento en nuestra vida que ya nosotros no queremos saber más nada. Y decimos, ya está bueno, basta. ¿Alguna vez ustedes han escuchado o algunas de ustedes han dicho estas palabras? No voy a esperar a que respondan, pero hay un momento para todo que tiene un límite. Todo tiene un límite y es importante entender esto porque les voy a contar algo. Inclusive para Dios hay un límite. Amén. Les voy a contar una pequeña historia. Cuando estaba joven, que fue muchos años atrás. Yo vengo de una tierra caliente. Mi padre le gustaba salir de vacaciones, por lo menos una vez al año. Tenía un carro bien humilde, un carro muy viejo. Cuando salíamos en este carro no había aire acondicionado, no había DVD, no teníamos un MP3 con 3.500 músicas, canciones diferentes, no teníamos internet, no teníamos nada de esto. Entonces, lo único que teníamos era a nuestros hermanos. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros íbamos atrás en la parte de atrás del carro. ¿Haciendo qué? Molestando a nuestros hermanos. Y yo era especialista en eso, hermano. A mí me encantaba molestar a mis hermanos. Mi padre iba diciendo en el carro, déjalo quieto, mirando por el retrovisor. Paren, miren que ya está bueno, no molesten. Y yo acá atrás con el dedito, yo no le estoy haciendo nada, no la estoy dando. Y le ponía el dedito así en los ojos, así apuntándola, como retándola, a ver hasta qué punto llegaba. Y llegaba el momento que mi padre decía, si no paran, me voy a pasar para atrás. Y yo, como siempre, con una boca rápida y pensamiento rápido y hablaba muy rápido, se me salió decir, bueno, pásate. El hombre es carro viejo, yo no sé cómo hizo para frenar. En ese tiempo no existía el tema de bloqueo de frenos. Se metió el freno de emergencia, se puso a un lado de la carretera, se salió del carro, se pasó para la parte de atrás y comenzó a dar una paliza. Los camioneros pasaban alrededor, al lado con su camión de 16 ruedas o 18, pitando, como dándole apoyo. Está bien lo que estás haciendo. Querían parar para apoyarlo lo que está haciendo mi padre, porque le podía decir algo. En mis tiempos castigaban, me golpeaban, y yo, para la gloria de Dios, no fui un criminal. Pude estudiar y estoy aquí en la casa de Dios el día de hoy sirviéndole. Eso de los niños se complejan es algo de la nueva generación, de los tiempos modernistas en lo que estamos viviendo. ¿Qué? La chancleta. ¿Quién no conoció la chancleta? Cuando leemos la palabra de Dios descubrimos que hasta Dios tiene un límite. Jeremías en el libro de Lamentaciones nos dice que por la misericordia de Dios no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Gloria a Dios por eso. Aunque Dios es tan fiel, Dios tiene un límite. Y ese límite es motivado por el pecado.
Cada vez que el pecado entra en la ecuación de nuestra relación con Dios, Dios quien es santo, puro, limpio, supremo, Dios no puede estar ante la presencia de ese pecado. Y Dios dice, es suficiente, no más. Enough is enough. Ya está bueno. Porque Dios tiene un límite. La copa de la misericordia llega a un punto donde esa copa se rebosa y hasta Dios dice no más. Lo podemos ver nuevamente en la relación que tuvo con Adán. Le dijo no más y lo echó del jardín del Edén. Echó pues fuera al hombre, nos dice en Génesis 3, el versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para afuera. Porque por el pecado el hombre había creado una separación con Dios. El pecado ha sido un problema en el principio, sigue siendo un problema hoy y seguirá siendo un problema hasta que Cristo venga. Amén. Unos capítulos más tarde les voy a hablar un poquito acerca de lo que nos cuenta la Biblia. Noé ve el pecado que existía en esos tiempos en su generación. Dios encuentra y tiene gracia para con Noé y lo coloca en un arca. Y Dios ve cómo la maldad del mundo era tan grande que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Que Dios dice, no más, it's enough, hasta aquí. Y toma a Noé, lo coloca en el arca y dice la palabra de Dios que Dios cerró la puerta del arca. La misericordia y su gracia tienen un límite. Dios también tiene un límite, así como nosotros tenemos un límite. Dios también tiene un límite donde dice no más. Y más adelante vemos que la descendencia de este Noé, ahí en el monte de Sinar, estaban construyendo una torre. La torre de Babel. Y ellos construían esta torre de Babel pensando literalmente que algún día pudieran alcanzar el cielo y pudieran llegar hasta el cielo y arrebatarle el trono a Dios. Cuando Dios se da cuenta de esto, Dios mira la injusticia y la maldad que hay en ese pueblo y Dios destruye los planes del hombre. Los separa por la faz de la tierra y confunde su lengua porque dice, no más, enough is enough. Ya está bueno, me cansé, no más. Y Dios tiene que ponerle un pare al pecado porque Dios no quiere y no tiene ninguna relación con el pecado. Más adelante, Dios hace un pacto con un hombre llamado Abraham. Y le dice a Abraham, lo visita y le dice, Abraham, he visto la maldad. He escuchado la maldad, la promiscuidad, las perversiones que están sucediendo en Sodoma y Gomorra. Y no más, me cansé. Y entonces lo bonito de esta historia es que Abraham comienza a tratar de intervenir con Dios por el pueblo o la gente que existía en estas dos ciudades. Y le dice Abraham a Dios, bueno Señor, si encontrases 50 justos, ¿los destruirías por los injustos? Y le dice Dios, si encontrase 45, no los destruiré. Señor, si encontrares 20, ¿los destruirías, Señor? Si encontrare 15, no los destruiré. Pero Señor, si encontrares 10, ¿los destruirías? Si encontrares 5, no los destruiré. Porque entendamos una cosa, Dios no quiere la destrucción para el impío, Dios nos ama. Pero llega un momento en que el pecado es enough, no más. Dios tiene que parar porque su límite ha sido rebosado. El pueblo de Israel, antes de que comience con el pueblo de Israel, cuando Dios le dijo esto a Abraham, Dios envió a sus ángeles a esta ciudad. Y después de haber sacado a Lot, que fue el único y su familia que se encontraron justos, la Biblia dice que abrió las ventanas de los cielos y del cielo llovió fuego y azufre y los consumió a todos. Porque el límite de Dios había llegado ya a un punto, a su nivel máximo. Dios no quiere ninguna relación con el pecado. Escúchenme bien, hermanos, en esta mañana.
No creamos que porque la cultura de hoy en día se ha conformado y se ha acostumbrado al pecado, Dios también lo está haciendo. No, no es así. La palabra de Dios nos dice que Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Por lo tanto, Dios sigue teniendo cero tolerancia con el pecado. Amén. Los hijos de Israel son liberados del pueblo de Egipto. Van camino hacia la tierra prometida. Y Dios, en el camino a la tierra prometida, ellos ven cuando Dios les abre el mar, atraviesan el mar. Pero cuando en un momento Moisés sube al monte Sinaí para hablar con Dios, ¿recuerdan esa historia? Para hablar con Dios, ¿qué estaban haciendo los hijos de Israel? Los hijos de Israel estaban juntando todo el oro y estaban construyendo ¿qué? Un becerro de oro. Dios cuando ve esto se enoja tanto, dice: no más, Moisés, los voy a destruir a todos, los voy a acabar a todos, no más, y voy a comenzar una nueva generación contigo. Y Moisés le dice: pero Señor, ¿qué dirán los impíos si se dan cuenta de lo que estás haciendo? Los sacaste de Egipto para traerlos al desierto, para asesinarlos y matarlos hoy. Porque el límite, la gracia y la paciencia de Dios tienen un momento donde Él dice: no más, está bueno, se acabó. ¿Han ustedes alguna vez pasado por eso? Les pregunto en esta mañana, ¿hemos tenido algún momento en nuestra vida donde ya hemos dicho ya no más? Algunas veces en nuestro trabajo tenemos un jefe que es pesado, que nos agobia, que nos insulta, que nos humilla, y no importa la necesidad que tenemos de proveer a nuestra familia, llega un momento que decimos no más y lo mandamos a que vaya a freír espárragos, ¿sí o no? Porque todos tenemos ese límite. Dios también tiene un límite y lo tiene para con el pecado. Porque el pecado y el pecado siempre han estado ahí, siempre han sido una barrera que nos separa de nuestra relación con Dios. Y les voy a decir algo, y vamos a entrar ahora sí en el tema. La separación es una forma con la cual Dios nos protege. ¿Sabían eso? Dios nos protege separándonos. Y les voy a explicar por qué. En el libro de Éxodos, Dios le dice a Moisés: Moisés, el anhelo que tengo tan grande de estar con ustedes no me lo permite porque hay un problema muy grande que hay que arreglar primero, y ese problema es el del pecado. Entonces Dios, como tiene ese deseo de estar con nosotros, Dios le dice a Moisés: quiero que construyas un tabernáculo, pero en este tabernáculo vas a hacer una cortina. Esta cortina, este velo, va a ser un velo que va a separar el lugar santo del lugar santísimo. El tabernáculo se encontraba el atrio, lugar santo y lugar santísimo, y Dios le dice a Moisés: vas a crear una cortina, y esta cortina va a separar estos dos lugares. Yo estaré en el lugar santísimo, mi morada estará ahí, ahí estaré yo presente, pero nadie podrá entrar ahí sino una vez al año. ¿Por qué? Porque el pecado nos había separado de la presencia de Dios. Así como sucedió con Adán, el pecado en el día de hoy, en el día del tiempo bíblico, nos separó de la presencia de Dios de tal forma que Dios tuvo que intervenir y tuvo que hacer algo para arreglar ese pequeño problemita del pecado. Entonces, en el tiempo pasado, Él colocó esta cortina, colocó este velo, y saben que este velo no era un velo cualquiera. Este velo no lo movía el viento. Este velo, dicen los estudiosos, que tenía 50 pies de largo, 30 pies de ancho, y tenía 6 pulgadas de espesor. Era un velo aproximadamente de este grueso. Tenía 2 querubines pintados en el frente, como dándole a entender a la humanidad que aquí tú no puedes pasar a menos que mueras. Dios tenía este velo, dicen los teólogos, que se necesitaban 300 sacerdotes, 150 de un lado y 150 del otro, para poder abrirlo, para que de esta forma el sumo sacerdote pudiera pasar al lugar santísimo una vez al año. Se dice también que cuando lo construían, tuvieron que usar a 150 asnos, 150 mulas, 75 de un lado, 75 del otro, para poder jalar y poder elevarlo a la altura de más de 50 pies. No era un velo común y corriente, era un velo pesado, muy grueso. ¿Por qué? Porque separaba el lugar donde se encontraba la presencia de Dios.
¿Saben una cosa? Muchos de nosotros queremos estar ante la presencia de Dios, ¿sí o no? Muchos de nosotros queremos recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Muchos de nosotros queremos escuchar que Dios nos hable y que nos diga qué es lo que quiere para con nuestra vida. Pero les voy a decir algo. El libro de Hebreos en el capítulo 12 nos dice que sin santidad es imposible ver a Dios. Entonces les quiero decir lo siguiente con esto, que si nosotros no tratamos de erradicar el pecado todos los días de nuestra vida, va a ser muy difícil que nosotros podamos ver las bendiciones de Dios derramándose para cada uno de nosotros. Si nosotros no luchamos con el pecado, si nosotros tratamos de apartarnos de él, cuando tratemos de acercarnos a Dios y tratemos de recibir sus bendiciones, va a ser un poco complicado porque Dios no puede estar ante la presencia del pecado. En los tiempos del Antiguo Testamento, para yo poder recibir perdón de mi pecado, era un proceso bien complicado. Tenía que llevar un cordero, el cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, solamente tenía que tener 1 año de vida y tenía que ir por todo ese proceso para poder recibir el perdón de mis pecados. Pero hoy en día, gracias a Cristo Jesús, ya yo no necesito de un cordero. Porque Cristo tomó el lugar del Cordero. El apóstol Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo tomó el lugar de ese Cordero. Hace aproximadamente unos 5 días se celebró una fiesta judía que es muy conocida, que es el Yom Kippur. ¿Están familiarizados con esta fiesta? En esta fiesta lo que se hacía o lo que se hace era que una vez al año los pecados del pueblo de Israel eran perdonados. Pero la palabra nos dice en el libro de Hebreos que si no hay derramamiento de sangre no hay redención para el pecado. Pero el pueblo de Israel, los judíos, esto es como información, los judíos ya no sacrifican más animales. ¿Por qué? En la ley de Dios no está estipulado que no se haga más sacrificio en el Torá, en los Pentateucos, en el Antiguo Testamento. Pero ellos dejaron de sacrificar animales. Nosotros sabemos que no sacrificamos porque el Cordero Perfecto tomó el lugar de este Cordero y fue el sacrificio inmolado. Por eso nosotros no sacrificamos más animales porque ya nuestro Salvador vino al mundo. Pero ellos no creen en Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué ellos dejaron de sacrificar animales? Yo una vez estuve preguntándole a un rabino, y él me dijo que la razón por la cual ellos no sacrificaban animales era porque ya no había templo en Israel, porque el templo había sido destruido. Pero volviendo a la palabra de Dios mandó desde el principio, cuando no había templo, a sacrificar un animal. Porque el sacrificio, lo único que estaba mostrando ese sacrificio era lo que iba a pasar, lo que venía a pasar en el futuro. Ese sacrificio estaba solamente apuntando a Cristo Jesús. El pecado ha creado una separación entre el hombre y entre Dios. Y Dios tiene que hacer algo, tuvo que hacer algo para que ese velo, para que esa cortina que nos separaba se removiera y pudiésemos tener una relación con Dios. Amén. Y lo que hizo Dios fue enviar a su Hijo, a su primogénito, al único, al mundo, para que Él tomase el lugar del Cordero. Y pues a través de su muerte nosotros pudiésemos nuevamente tener una relación con Dios. Sin tanto protocolo, sin tanto dificultad de conseguir un cordero especial, de que tenía que hacerse a cierta hora del día, de que tenía que sacrificarse el animal en las horas de la tarde, porque todo tenía que hacerse específicamente al lujo de detalles, la Santa Cena, el momento del sacrificio, porque todo eso apuntaba solamente a Cristo Jesús, a la muerte que Cristo Jesús iba a recibir en el Calvario, en el momento donde el Cordero Perfecto iba a ser inmolado en la cruz, en el momento donde esa sangre del Hijo de Dios iba a ser derramada por cada uno de nuestros pecados. Dios no quiere relación con el pecado. Dios no puede estar ante el pecado, y no porque Dios no pueda vencer el pecado y destruir el pecado, sino porque Dios nos ama tanto que Él sabe que con nuestra iniquidad, con nuestra pecaminosidad, si nos acercamos ante Él, vamos a ser consumidos. Y para protegernos, Él ha colocado este velo, porque Él quiere estar en medio de nosotros. Amén.
Muchos queremos estar ante la presencia de Dios, pero no hacemos la parte que nos corresponde. Muchas personas pensaron y piensan que con la muerte de Cristo Jesús en la cruz ya la salvación está ganada, que ya no importa lo que yo haga, una vez salvo, siempre salvo, pero no es así. Con la muerte de Cristo Jesús solamente se inicia el proceso de salvación. Por eso Dios coloca este velo y nos separa al sacerdote y sus utensilios para ministrar, lo separa del lado donde está Dios y su presencia, porque el pecado creó una separación en el día de ayer, en el día de hoy, y lo sigue haciendo hasta que Cristo Jesús venga en su segunda venida en medio de las nubes con sus ángeles. Amén. Este proceso se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento, pero un día ese cordero, Cristo Jesús, fue llevado a la cruz, y en la cruz Cristo dio su vida por nosotros. Amén. En la cruz Cristo dio su vida no solo por nosotros, sino por la humanidad. En ese momento, esto lo leemos en el libro de Mateo, el capítulo 7, 27, nos dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Dios Todopoderoso le dio la espalda a su Hijo Jesús. Siempre habían estado juntos desde la eternidad, desde el principio, y en ese momento Dios le da la espalda a Jesús. Ese hombre que murió en esa cruz no fue un hombre cualquiera. Ese hombre que murió en la cruz no fue un criminal cualquiera. Los soldados y las personas que estaban a los pies de la cruz no veían otro criminal. Al que veían ahí, aclavado en un madero, era el Hijo del Dios viviente, el que vino a sanarnos, el que vino a salvarnos, el que con sus llagas nosotros fuimos sanados. Ese hombre que está ahí no es un hombre cualquiera. Ese hombre fue ignorado en su nacimiento en Belén, cuando María desde pequeño lo protegía del frío y lo escondía, protegiéndolo. Los ángeles y los pastores adoraban su nombre. Ese hombre que está ahí en la cruz no es un hombre cualquiera, es el Hijo de Dios, el que vino a sanarnos, vino a salvarnos. El que hizo caminar al paralítico tenía sus pies clavados en la cruz. El que le dio el oído a los que no podían oír, no pudo hacer que el Padre lo escuchara. Él murió en una cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Amén. Por la humanidad entera. Él murió por cada uno de nosotros, y su Padre en ese momento los separa de él, porque el pecado no puede estar ante la presencia de Dios, porque Dios es santo, es puro, es limpio. Pero la sangre de Jesús, esa sangre que derramó en la cruz, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Esa sangre quita la mancha del pecado. Esa sangre puede hacer mucho más que lo que hizo la sangre de un pequeño cordero, que ese pequeño cordero solamente nos limpiaba por poco tiempo, pero la sangre de Cristo Jesús llegó mucho más allá que eso, trascendió a lo alto de los cielos, y con su sangre tú y yo hoy somos perdonados. En ese momento, cuando Cristo está en la cruz, cuando Dios, mirándolo desde el cielo, ve a su Hijo en agonía en la cruz, Dios le da la espalda a la tierra, y ahí en el lugar santísimo llama a sus ángeles y les dice: vengan, miren lo que está pasando, miren a mi Hijo en la cruz, miren al Cordero sin mancha, miren al Cordero perfecto. Ahora sus manos están clavadas, pero pronto sus manos se levantarán en gloria. Ahora sus ojos están llenos de agonía, pero pronto sus ojos estarán llenos de fuego, porque Él es el león de la tribu de Judá. Ahora en Génesis Él fue el alfa, pero ahora en Apocalipsis será el omega, y Dios está aquí, y su sangre es derramada por ti y por mí para la salvación de la humanidad. Eso fue lo que sucedió en el monte Calvario. Eso. Y le dice Dios a sus ángeles: miren a mi Hijo. Miren, lo que antes nos separaba, ahora no nos separa. El velo se rompe de arriba a abajo, dando a entender que ya no necesitamos algo que nos separe entre Dios y nosotros, porque Cristo tomó ese lugar.
Cristo es el sumo sacerdote. Cristo está intercediendo por ti y por mí en los cielos. Amén. Eso fue lo que sucedió en el monte Calvario. Dios le dice a los ángeles, ya no hay más separación. El anhelo que tenía en mi corazón de estar con ellos, ya por fin lo veo hecho una realidad. Ahora puedes ir a Él cuando lo necesites. Ahora no tienes que buscar un cordero de un año, un cordero perfecto, sin mancha. No, ahora puedes ir a Él en cualquier momento, en cualquier lugar. Solamente tienes que decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mi familia, Satanás no va a poder con ella, porque mi familia le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Mi familia, Señor, es tuya. Mi matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús no lo vas a poder atacar, porque lo que unió Dios no lo va a poder separar el hombre. Señor, en el nombre de Jesús la enfermedad se retira de mi cuerpo, porque todo lo que necesites hoy, a través de la sangre de Jesús, las puertas de los cielos se abren y Él derrama bendiciones sobre ti. Solamente tienes que decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Él te da la victoria. Amén. Eso fue lo que sucedió en el monte Calvario. La separación que creó el pecado entre nosotros los pecadores y Dios, Cristo la había hecho una realidad hoy en día. Por eso podemos ir a Él en cualquier momento, porque Él está intercediendo por nosotros. Ahora ya Dios no vea al hermano William y dice, este es el pecador de la iglesia de Boca Ratón. Ahora no ve al hermano Misael y dice, ahora tú vienes a mí si eres un pecador desde el año 1984. No, ahora lo que Dios ve en Misael, en William, en cada uno de nosotros, en mi persona, en cada uno de los que haya aceptado la sangre de Cristo, lo que Dios ve es a su Hijo Jesús. Amén. Y por eso podemos acercarnos a Él ante su presencia. Eso fue lo que pasó en el monte Calvario. El pecado nos separó desde el principio, porque el pecado ha sido una barrera y lo será hasta el día de hoy. Pero gracias a la sangre de Jesús, ahora tenemos acceso libre a las puertas de los cielos. Hoy podemos acudir a Él. Lo único que tenemos que decir es, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Repite conmigo estas palabras. En el nombre de Jesús. Iglesia, repite conmigo estas palabras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi familia será restaurada. En el nombre de Jesús, mis pensamientos con perversión serán restaurados, limpios, sin mancha por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús voy a predicar el evangelio. En el nombre de Jesús voy a ser una persona diferente. En el nombre de Jesús todo lo puedo porque Cristo nos fortalece. Yo quiero que entendamos eso en esta mañana de hoy, hermanos. Venimos a la iglesia con un pensamiento diferente. Pero Dios dice que Él lo que quiere ver aquí son personas que vengan a adorarle con espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere Dios. Yo quiero que entiendan que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz no fue un sacrificio para que viniéramos solamente a adorarlo un día sábado. El sacrificio que hizo Dios en la cruz fue para que nosotros tuviéramos la puerta abierta a los cielos a través de Cristo Jesús. Y por eso cuando venimos ante su presencia, venimos llenos de gozo, darle gracias por todo lo que ha hecho. A veces venimos con un corazón inquieto, un corazón confundido, lleno de problemas y de dificultades, lleno de muchas cosas que nos coloca el mundo allá afuera. Pero cuando entramos ante su presencia, solamente decimos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres mi Padre. Gracias, Señor, porque escuchas mis oraciones. Gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Todos queremos pasar tiempo con Dios. Todos queremos estar junto a su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que entraste al lugar santísimo ante la presencia de Dios sin que nadie te llevara? Sin que nadie te dijera ven. Cuando estabas ahí a solas en lo más oscuro de tu habitación, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas y comenzaste a hablar con Él? Comenzaste a tener una conversación. Te quitaste tu máscara de piedad y comenzaste a hablar con Él, porque Él nos conoce completamente desde lo más profundo de nuestro corazón. Y le dijiste, como dijo el salmista David, límpiame, oh Dios, remueve mis malos pensamientos, y si voy en camino malo, hazme ir en camino eterno, oh Dios, en el nombre de Jesús.
Muchas veces pensamos de que Dios tiene privilegios para con ciertas personas, pero el libro de Hechos nos dice que para Dios no hay acepción de personas. Todos somos iguales. Hay personas que creen que son más justas que otras. Hay personas que creen que tienen una relación más fuerte con Dios que otras. Hay personas que creen que Dios solamente los escucha a ellos. Hay personas que creen que porque la forma como se comportan, la forma como hablan, la forma como viven, pero no la forma como piensan, ellos creen que tienen un acceso directo a Dios y que pueden manipular a Dios a través de una oración. Pero la Biblia nos dice que no hay justos ni uno solo y que todos somos aceptos ante la presencia de Dios, porque el Cordero Supremo ya tomó ese lugar. La sangre de Jesús fue derramada. Por eso les digo nuevamente, hermanos, en el nombre de Jesús, que tenga misericordia. Como dijo David, como dijo Jeremías, si no fuese por la misericordia de Dios, todos fuésemos consumidos. Pero sus misericordias se renuevan cada mañana. Gloria a Dios por eso. En la mañana de hoy yo le pido a Dios que lo que se habló aquí haya quedado en tu corazón de alguna forma. Que si has venido pensando cosas que te hacen apartarte de la presencia de Dios, que le pidas a Dios en el nombre de Jesús que te ayude, que te haga cambiar, que transforme tu corazón, que salgas de aquí siendo una persona diferente, que no sea un sábado más, un día más. Que si vienes aquí ante la presencia, ante su presencia, con un corazón indispuesto, que te transforme y te toque como solamente lo sabe hacer el Maestro, como solamente lo sabe hacer Él, que te toque y te transforme de adentro hacia afuera y sientas que sí, de verdad Él estuvo aquí en el día de hoy. Y cuando nos dirijamos a nuestro hogar, nos vayamos con ese pensamiento que en el nombre de Jesús todo lo puedo. En el nombre de Jesús todas las cosas se me dan, que las ventanas de los cielos se me abren y Él derrama su misericordia y sus bendiciones sobre mí, que en el nombre de Jesús, por esa sangre, por esa muerte en la cruz, Él ha permitido que yo ahora pueda tener acceso ante su presencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, la Biblia dice que no hay nombre más fuerte, más poderoso que el nombre de Jesús. Vamos a levantarnos en la mañana de hoy de nuestras sillas. Les voy a dar un minuto para que abran su corazón, y le pidan al Señor que habite en Él. Yo, Padre, quiero tabernaculizar contigo, Señor. Yo, Padre, quiero que tú mores en mí, Señor. Y si hay algo que no está bien conmigo, te doy el permiso, Padre, de que tú lo remuevas. Es más, Señor, te doy el permiso para que tú hagas uso de mi libre albedrío. Porque yo soy irresponsable y no lo sé usar. Vamos a abrirle el corazón a Dios en esta mañana. Ahí, de donde estás, te voy a dar un minuto para que le pidas a Dios que cambie tu vida. Que el día de hoy no sea un día más. Que no importa si soy anciano, adulto, joven, niño, no importa la edad que tenga, tú, Señor, nos amas de igual manera. Tú, Señor, colocaste a tu Hijo en una cruz para que hoy estuviésemos aquí y fuésemos libres. Porque con sus llagas hemos sido sanados. Porque Él tomó el lugar de la esclavitud para hacernos libres a nosotros en el día de hoy. Un minuto. Entrégate a Dios. Pídele a Dios en silencio. Oh, Padre amado. Señor, si hubiésemos tenido la oportunidad de escoger en el principio, antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, y decirle, Señor, yo no quiero venir al mundo de esta o de esta otra forma. Yo quiero venir al mundo así, así y así, Señor. Pero no fue nuestra escogencia. Vinimos a un mundo lleno de pecados y vinimos a un mundo en pecado. Por lo tanto, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de la sangre del Cordero.
Necesitamos de Cristo Jesús en nuestra vida, que edifique nuestro matrimonio. Yo sé que en la mañana de hoy hay parejas que están teniendo problemas en su vida matrimonial. Yo sé que hay parejas que están unidas solamente porque no quieren ser palabra en la boca de otras personas. Yo sé que hay parejas en este momento, en esta iglesia, Señor, que no se comunican, que no se hablan, que no se dicen absolutamente nada, que solamente viven una vida de apariencia, pero en que en realidad en su corazón ya no hay amor. Señor, tú levantaste a Lázaro de la muerte, lo levantaste de la tumba, Señor, tú también le puedes devolver la vida a esos matrimonios, Señor. En el nombre de Jesús, tú todo lo puedes, Señor. En el nombre de Jesús te pido en esta mañana que los ayudes. Te pido también por las personas que aún no han tomado la decisión de entregarte tu vida, Señor, la vida de ellos a ti. Te pido por cada uno de ellos porque ellos están luchando. Ellos están pasando por situaciones difíciles y no saben qué hacer. Pero si ellos se tomaran un momento y le entregasen, le abriesen su corazón a ti, Señor, su vida cambiaría. Tu palabra nos da la garantía de eso. Yo le pido, Señor, una bendición especial para toda su iglesia. Señor, que salgamos de aquí restaurados, llenos de gozo y que estemos dispuestos, Señor, a adorarlo en espíritu y en verdad. Que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús.